El final de Judas fue uno de los más terribles que registra la Biblia. Después de traicionar a Jesús con un beso, algo se rompió dentro de él. Las 30 monedas de plata que le habían pagado empezaron a quemarle las manos. Y lo que hizo con esas monedas, a dónde corrió, lo que le dijeron y la forma en que terminó sus días, es una historia que muy pocos conocen completa. Porque la Biblia no cuenta una sola versión de su muerte. Cuenta dos relatos diferentes. Y lo que hay detrás de esas dos versiones es un misterio que los padres de la Iglesia debatieron durante siglos. Pero lo más impactante no es cómo murió. Es lo que pasó entre el beso que le dio a Jesús y el final que obtuvo Judas. Porque Judas se arrepintió, intentó deshacer lo que había hecho, y la respuesta que recibió fue brutal. Esa misma noche, Pedro también traicionó a Jesús. Lo negó 3 veces. Pero el destino de Pedro fue completamente opuesto al de Judas. ¿Por qué uno terminó destruido y el otro se convirtió en el líder de la iglesia? ¿Se condenó Judas para siempre o pudo haberse salvado? La respuesta te va a sorprender. Y quizá tú estás aquí hoy no por casualidad. Quizá hay algo en tu vida que te pesa, algo que hiciste y que te quita el sueño. Si es así, y quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy puede cambiar la forma en que entiendes el perdón de Dios. Pero antes de continuar, necesito pedirte algo. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos puede transformar tu corazón. Y no quiero que te pierdas lo que viene después. En este canal cada semana revelamos historias como esta. Historias que la mayoría de la gente nunca escucha. Historias que fortalecen el alma y renuevan la fe. Si sientes que Dios te trajo a este video por una razón, entonces suscríbete ahora mismo. Dale al botón rojo y activa la campanita. No dejes que el algoritmo decida por ti qué mensajes de Dios llegan a tu vida. Tú decide, hazlo ahora. Porque lo que viene a continuación vale la pena. Y ahora volvamos a esa noche oscura en Jerusalén. Para entender lo que le pasó a Judas, primero necesitas entender el mundo en el que vivía. Jerusalén, hace más de 2000 años, era una ciudad que hervía de esperanza y de rabia al mismo tiempo. Imagínate una ciudad de piedra dorada, construida sobre colinas, con calles estrechas donde apenas cabe un burro cargado de mercancía. El olor a pan recién horneado se mezcla con el olor a estiércol de los animales que los campesinos traen al mercado. Las mujeres cargan cántaros de agua sobre la cabeza. Los niños corren descalzos entre los puestos de fruta. Los ancianos se sientan a la sombra de los muros y hablan en voz baja sobre política y sobre Dios. Pero hay algo más en esas calles. Soldados romanos, por todas partes, con sus armaduras de metal que brillan bajo el sol del desierto, con sus lanzas y sus escudos, con sus ojos fríos que vigilan cada esquina. Israel estaba ocupado. El pueblo judío vivía bajo el yugo del Imperio Romano. Pagaban impuestos aplastantes a un emperador que ni siquiera conocían. Sus sacerdotes habían hecho pactos con el poder extranjero para mantener sus privilegios, y la gente común, los pescadores, los campesinos, los carpinteros sentían una mezcla de rabia, de impotencia y de esperanza desesperada. Porque había una promesa antigua que corría de boca en boca desde hacía siglos. Los profetas habían anunciado que vendría un Mesías, un ungido de Dios, y un libertador que restauraría el reino de Israel, que expulsaría a los romanos, que haría justicia. Y en medio de ese pueblo hambriento de liberación apareció un hombre de Nazaret que hacía cosas que nadie podía explicar. Curaba enfermos con el toque de sus manos, multiplicaba panes y peces para alimentar a miles, caminaba sobre el agua, hablaba con una autoridad que ni los sacerdotes del templo tenían. Su nombre era Jesús, y miles empezaron a seguirlo creyendo que él era el Mesías prometido.
Pero no todos estaban contentos con Jesús. Los sacerdotes del templo lo veían como una amenaza. El sumo sacerdote Caifás y los miembros del Sanedrín, el consejo de los 71 líderes religiosos de Israel, temían que si Jesús seguía ganando seguidores, los romanos reaccionarían con violencia contra todo el pueblo. El Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 50, nos dice que Caifás pronunció una frase que resultó ser profética sin que él lo supiera. Dijo que era conveniente que un solo hombre muriera por el pueblo y no que toda la nación pereciera. Los sacerdotes querían a Jesús muerto, pero tenían un problema. Jesús era enormemente popular. Multitudes lo seguían. Si lo arrestaban en público, podía haber un motín. Especialmente durante la Pascua, la fiesta más importante del año judío, cuando Jerusalén se llenaba de peregrinos que llegaban de todo Israel. La ciudad, que normalmente tenía unos 40,000 habitantes, que durante la Pascua podía llegar a tener cientos de miles de personas en sus calles. Los sacerdotes necesitaban un plan discreto. Necesitaban a alguien de adentro, alguien que conociera los movimientos de Jesús, alguien que los guiara hasta él en un lugar privado, lejos de las masas. Y entonces Judas apareció, como si el mal lo hubiera estado esperando. Así como aquella gente sufría bajo el yugo romano, hoy muchos de nosotros sentimos el peso de circunstancias que no podemos controlar. El peso de la enfermedad que no se va, de las deudas que crecen, de la soledad que aprieta el pecho por las noches, de la incertidumbre de no saber qué va a pasar mañana. Y así como ellos esperaban un Salvador, si quizá tú también estás esperando que algo cambie en tu vida, que alguien te tienda la mano, que Dios haga algo. Guarda eso en tu corazón mientras seguimos con la historia. Porque lo que le pasó a Judas tiene mucho que ver con lo que nos pasa a nosotros cuando perdemos la esperanza. Ahora hablemos de Judas. Porque antes de ser el traidor más famoso de la historia, Judas Iscariote era simplemente un hombre. Un hombre de carne y hueso, con sueños, con familia, con miedos. Su nombre completo era Judas, hijo de Simón Iscariote. El apellido Iscariote probablemente significa que venía de Keriot, un pueblo del sur de Judea. Esto lo hacía diferente de los otros 11 apóstoles, sé que en su mayoría eran galileos del norte. Judas era el único sureño del grupo, el de afuera, el que hablaba con un acento distinto, el que quizá nunca terminó de sentirse parte del círculo íntimo. Piensa en eso un momento. Judas caminó con Jesús durante 3 años, comió con él, durmió a la intemperie junto a él, escuchó sus enseñanzas más íntimas, vio los milagros con sus propios ojos. El Evangelio de Juan nos dice que Judas era el encargado de la bolsa del dinero del grupo. Era el tesorero, el que administraba los recursos, el que compraba la comida y pagaba lo que hiciera falta. Jesús le confió esa responsabilidad. Eso significa que en algún momento hubo confianza, hubo cercanía, hubo una relación real. Judas vio cosas que la mayoría de la humanidad solo puede soñar. Estuvo presente cuando Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos. Vio a un hombre que llevaba 4 días muerto salir caminando de la tumba envuelto en vendas. Estuvo presente cuando Jesús calmó la tempestad con una sola palabra. Cuando el viento y las olas obedecieron su voz como un perro obedece a su amo. Estuvo presente cuando Jesús sanó ciegos, paralíticos, leprosos, cuando tocó a los intocables y los hizo dignos otra vez. Y aún así eligió traicionarlo. Eso nos dice algo muy importante, que ver milagros no es suficiente para sostener la fe, de que estar cerca de Dios físicamente no garantiza estar cerca de Él espiritualmente. Puedes ir a misa todos los domingos y tener el corazón a miles de kilómetros de Dios. Puedes rezar el rosario todas las noches y no creer realmente lo que estás diciendo. Judas caminó con Jesús durante 3 años y nunca lo dejó entrar verdaderamente en su corazón.
La fe no es solo estar cerca de Dios, es dejarlo entrar. Es abrirle la puerta de las habitaciones oscuras de tu alma que no quieres que nadie vea. Pero Juan también nos dice algo más. Nos dice que Judas a veces tomaba dinero de esa bolsa para sí mismo, que era ladrón. Y aquí es donde la historia empieza a complicarse. Y porque Judas no era un monstruo desde el principio. Era un hombre con debilidades. Un hombre que empezó con fe y terminó consumido por algo que lo fue corrompiendo poco a poco. ¿Has conocido a alguien así? Alguien que empezó con buenas intenciones, pero se fue perdiendo en el camino. Alguien que dejó que una debilidad pequeña se convirtiera en algo que lo destruyó. O quizá, y esto es difícil de admitir, quizá tú mismo has sentido eso alguna vez. Empezar algo con el corazón limpio y terminar haciendo algo que nunca imaginaste que harías. No juzgues a Judas demasiado rápido, porque su historia es también un espejo de nuestras propias fragilidades. Ahora llegamos al momento que lo cambió todo. A ti. Los evangelios nos cuentan que Judas fue a ver a los sumos sacerdotes, los líderes religiosos de Israel, los que llevaban meses buscando la forma de deshacerse de Jesús sin provocar un levantamiento popular. Y Judas les ofreció lo que necesitaban. Les dijo que él podía entregarles a Jesús en un lugar apartado, lejos de las multitudes, donde pudieran arrestarlo sin que nadie protestara. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, versículos 14 al 16, lo cuenta así. Judas fue a los principales sacerdotes y les preguntó qué le darían si les entregaba a Jesús. Y ellos le ofrecieron 30 monedas de plata. 30 monedas. Según la ley de Moisés en el libro de Éxodo, que 30 monedas de plata era el precio que se pagaba por un esclavo herido por un buey. Era el precio de un esclavo. Jesús fue vendido por el precio de un esclavo. ¿Cuánto vale para ti lo más sagrado de tu vida? Piensa en la persona que más amas, tu esposa, tu esposo, tu madre, tu hijo. ¿Cuánto tendrían que ofrecerte para que los traicionaras? Seguramente dirías que no hay cantidad suficiente en el mundo. Y sin embargo, Judas lo hizo por el precio de un esclavo. No por 1.000.000 de monedas, no por un palacio, no por un reino. Por 30 miserables monedas de plata que hoy equivaldrían a unos pocos cientos de pesos. Y hay una historia que se cuenta en los pueblos de México que ilustra esto de una manera que duele. Dicen que un día el diablo puso en venta las almas que había comprado a lo largo de los siglos. Y junto a cada alma había una etiqueta con el precio que había pagado por ella. Y la gente se asombraba al ver lo baratas que eran. Algunas habían sido compradas por dinero, otras por fama, otras por un placer de una noche, otras por un puesto de poder, otras simplemente por no sentirse solos. El diablo no necesita ofrecerte mucho, solo necesita encontrar tu debilidad. Y la debilidad de Judas era el dinero. ¿Cuál es la tuya? ¿Por qué lo hizo? Esta es la pregunta que los estudiosos de la Biblia han debatido durante 2000 años. Algunos dicen que fue por avaricia pura, que Judas amaba el dinero más que a su maestro. Otros creen que Judas estaba desilusionado, que esperaba que Jesús fuera un líder militar que expulsara a los romanos, y cuando se dio cuenta de que Jesús hablaba de un reino espiritual y no político, se sintió estafado. Hay quienes piensan que Judas intentó forzar la mano de Jesús, que creyó que si lo ponían en una situación extrema, Jesús finalmente usaría su poder divino para liberarse, destruir a los romanos y establecer su reino en la tierra. Y luego está lo que dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 22, versículo 3. Una frase que hiela la sangre. Dice que Satanás entró en Judas. No dice que Judas tuvo una mala idea. No dice que Judas se equivocó. Dice que el enemigo entró en él. Esto nos habla de una dimensión espiritual del pecado que a veces olvidamos. Hay momentos en la vida en que nuestras debilidades abren una puerta por la que entra algo más oscuro de lo que podemos manejar solos.
Pero lo que ocurrió en la última cena es aún más desgarrador. Jesús sabía, lo sabía todo. Sabía exactamente quién lo iba a traicionar. Y aún así se sentó a cenar con él. Partió el pan con él. Le lavó los pies. El Evangelio de Juan, capítulo 13, nos narra ese momento con un detalle que parte el alma. Jesús dice a sus discípulos que uno de ellos lo va a entregar. Los discípulos se miran entre sí, confundidos, sin saber de quién habla. Pedro le hace señas a Juan para que le pregunte quién es. Y Jesús responde que es aquel a quien le dará el trozo de pan mojado. Y moja el pan y se lo da a Judas. Imagínate ese momento. Jesús, el Hijo de Dios, que sabe que va a morir, le ofrece pan a su traidor. No lo insulta. No lo expone delante de todos. No le grita. Le da de comer. Y después de darle el pan, le dice una frase que es un misterio en sí misma. Le dice: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Piensa en lo que debió sentir Judas en ese instante. Jesús lo miró a los ojos, y en esa mirada no había odio, no había venganza, no había desprecio. Había algo mucho peor para un traidor. Había amor, había compasión, había tristeza. Como la mirada de un padre que ve a su hijo tomar un camino que sabe que lo va a destruir, pero que no puede obligarlo a cambiar porque respeta su libertad. Algunos estudiosos creen que ese fue el último momento en que Judas pudo haber cambiado de opinión. Jesús le ofreció el pan mojado, que en la cultura judía de la época era un gesto de honor. Se le daba al invitado más distinguido de la mesa. Jesús, sabiendo que Judas lo iba a traicionar, le ofreció el bocado de honor. Fue su última invitación, su último gesto de amor, su última oportunidad de decirle sin palabras: «Todavía puedes elegir distinto». Pero Judas tomó el pan y lo comió. Y el Evangelio de Juan dice que después de tomar el bocado, Satanás entró en él. Como si al rechazar esa última invitación de amor, Judas hubiera abierto de par en par la puerta de su alma a la oscuridad. ¿Has tenido alguna vez un momento así en tu vida? Un momento en que sabías lo que debías hacer, sentías la invitación de Dios en tu corazón, pero elegiste otra cosa. Quizá fue un momento en que podías haber dicho la verdad y mentiste. Un momento en que podías haber perdonado y guardaste rencor. Y un momento en que podías haberte quedado y te fuiste. Todos hemos tenido esos momentos. La diferencia es lo que hacemos después. Y Juan añade un detalle que parece insignificante, pero es profundamente simbólico. Dice que Judas tomó el pan y salió inmediatamente. Y luego agrega 3 palabras que resuenan como un trueno silencioso. Y era de noche. Era de noche. No solo en el cielo de Jerusalén. Era de noche en el alma de Judas. Había entrado en una oscuridad de la que ya no sabría cómo salir. Pero la historia no termina aquí. Porque lo que ocurrió después, lo que le pasó a Judas en las horas siguientes, es lo que nadie te cuenta. Y es lo que necesitas escuchar. Jesús fue al huerto de Getsemaní a orar. Y allí, entre los olivos, vivió la agonía más intensa que un ser humano ha experimentado jamás. El Evangelio de Lucas dice que su sudor se hizo como gotas de sangre que caían hasta el suelo. Los médicos hoy le llaman a eso hematoidrosis. Es una condición extremadamente rara que ocurre cuando una persona sufre un estrés emocional tan intenso que los capilares sanguíneos de la piel se rompen y la sangre se mezcla con el sudor. Jesús estaba cargando sobre sí el peso de todos los pecados de la humanidad. Todos. Los tuyos, los míos, los de Judas. El Evangelio de Marcos nos dice que Jesús comenzó a sentir terror y angustia. Y les dijo a Pedro: «Di a Santiago y a Juan, mi alma está triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo». Imagínate al Hijo de Dios pidiendo compañía, pidiendo que alguien estuviera despierto con él en su hora más oscura. Y 3 veces se fue a orar,
y 3 veces volvió y los encontró dormidos. Ni siquiera sus amigos más cercanos pudieron acompañarlo en su momento de mayor necesidad. Hay noches en tu vida en que te sientes exactamente así, solo, con un peso que nadie más entiende, buscando compañía y encontrando silencio. Quizá has estado enfermo en un hospital y la noche se hizo eterna. Quizá has llorado a un ser querido mientras todos los demás seguían con su vida normal. Quizá has sentido esa soledad profunda que no se quita aunque estés rodeado de gente. Jesús conoce esa soledad, la vivió en carne propia. Por eso, cuando le hablas a Él en tus noches más oscuras, no le estás hablando a alguien que no entiende. Le estás hablando a alguien que pasó por lo mismo, que sudó sangre de angustia, que pidió compañía y no la encontró. Jesús entiende tu dolor porque lo vivió primero. Y entonces llegó el momento. Antorchas entre los olivos, el sonido de sandalias sobre las hojas secas, voces de soldados, y al frente de todos ellos, caminando con paso decidido pero con el alma rota, Judas. Eran cientos de hombres. El Evangelio de Juan menciona una cohorte romana que podía incluir hasta 600 soldados, además de alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos. Imagínate la escena. El ruido de las armaduras, el crepitar de las antorchas, los pasos marcando la tierra. Y delante de toda esa fuerza militar, un solo hombre caminando con una bolsa de monedas que le pesaba más que todo el metal de las armaduras juntas. La noche estaba fresca, el aire del Monte de los Olivos olía a resina y a hierba húmeda. Los grillos habían dejado de cantar, ahuyentados por el ruido de la marcha. Y Judas, con cada paso, se acercaba al punto sin retorno. Quizá una parte de él todavía esperaba que Jesús demostrara su poder. Quizá pensaba que cuando viera a los soldados, Jesús haría descender fuego del cielo, como Elías. Quizá se decía a sí mismo que esto era necesario para que el Mesías revelara su gloria. O quizá ya sabía en lo más profundo de su ser que estaba cometiendo el error más grave de su vida. Hay un detalle que el Evangelio de Juan nos revela y que muestra el poder de Jesús incluso en ese momento. Cuando la multitud llegó al huerto, Jesús no se escondió. Salió a su encuentro y les preguntó, ¿a quién buscan? Le dijeron, a Jesús de Nazaret, y Jesús respondió, yo soy. Y al decir esas 2 palabras, yo soy, las mismas palabras con las que Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiente, todos los soldados retrocedieron y cayeron al suelo. 600 hombres armados, cayendo de espaldas ante 2 palabras del hombre que venían a arrestar. Jesús no estaba indefenso. No fue capturado. Se entregó voluntariamente. Y en ese gesto hay una enseñanza inmensa. Nadie le quitó la vida. Él la entregó. Por ti, por mí, incluso por Judas. Se acercó a Jesús. Lo saludó como era costumbre entre amigos cercanos. Y lo besó. Ese beso era la señal. Los soldados necesitaban saber cuál de los hombres del grupo era Jesús. Y Judas les había dicho que al que él besara, ese era. Un beso. El gesto más íntimo de afecto convertido en el instrumento de la traición más grande de la historia. Y la respuesta de Jesús en ese momento es algo que debería quitarte el aliento. Según el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 50, Jesús le dijo, «Amigo, haz lo que viniste a hacer». Amigo. Jesús le dijo amigo. Incluso en el momento de la traición, Jesús no dejó de amarlo. ¿Puedes imaginar lo que eso significa? Que incluso cuando tú sientes que le has fallado a Dios de la peor manera posible, Él sigue llamándote amigo. Sigue amándote. Sigue extendiéndote la mano. Guarda eso en tu corazón. Sí, porque va a ser muy importante al final de esta historia. Jesús fue arrestado, lo ataron, lo arrastraron fuera del huerto como a un criminal. Los discípulos huyeron.
Todos se dispersaron en la oscuridad como ovejas sin pastor. Y Judas se quedó solo entre los olivos, con 30 monedas de plata en la bolsa y el peso del mundo entero sobre los hombros. Y aquí comienza la parte de la historia que rara vez se cuenta en detalle: lo que le pasó a Judas después del beso. El Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 3 al 10, nos da el relato más detallado. Dice que cuando Judas vio que Jesús había sido condenado, uno sintió remordimiento. La palabra griega que usa Mateo es metamelomai, que significa sentir pesar, arrepentirse de algo hecho. Judas se arrepintió. Pero aquí hay algo crucial que debemos entender. Porque hay dos tipos de arrepentimiento en las Escrituras: uno que lleva a la vida y otro que lleva a la muerte. San Pablo lo explica en su segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Dice que la tristeza, según Dios, produce un arrepentimiento que lleva a la salvación. Pero la tristeza del mundo produce la muerte. El arrepentimiento que lleva a la vida es el que te impulsa hacia Dios. Es el que te hace caer de rodillas y decir: Señor, pequé, pero confío en tu misericordia. El arrepentimiento que lleva a la muerte es el que te encierra en ti mismo. Es el que te dice: eres un monstruo, no mereces perdón, ya es demasiado tarde para ti. Judas sintió la tristeza del mundo, se ahogó en su propia culpa, y en vez de correr hacia Jesús, corrió lejos de él. Lo primero que hizo Judas fue ir al templo. Imagínate la escena. Es de madrugada. Las calles de Jerusalén están casi vacías. El frío de la noche todavía se siente en los huesos. Y un hombre camina a toda prisa con una bolsa de monedas que le pesa como si fuera de plomo. Sus pasos retumban en las calles empedradas. Su respiración es agitada. Sus ojos están rojos de tanto llorar. Ghisoi llega al templo, busca a los mismos sacerdotes con los que había hecho el trato, les devuelve las 30 monedas de plata y les dice las palabras más trágicas que podía pronunciar. Les dice: he pecado entregando sangre inocente. Judas lo reconoció. Sabía que Jesús era inocente. Sabía que lo que había hecho estaba mal. Lo confesó abiertamente. Pero la respuesta que recibió de los sacerdotes fue devastadora. Le dijeron: eso a nosotros, ¿qué nos importa? Es tu problema. Esas palabras son un cuchillo. Los mismos hombres que lo habían buscado, que le habían ofrecido el dinero, que le habían dado palmadas en la espalda cuando aceptó el trato, ahora lo desechaban como basura. Y ya tenían lo que necesitaban. Ya habían arrestado a Jesús. Judas ya no les servía para nada. No les importaba su alma. No les importaba su dolor. No les importaba si vivía o moría. Es tu problema. Así funciona el mundo cuando te alejas de Dios. El mal te usa y después te descarta. Te promete satisfacción y te deja vacío. Te ofrece monedas de plata y te quita la paz del alma. Te hace creer que eres libre y te deja más encadenado que antes. ¿Has sentido alguna vez eso? Que algo que pensabas que te iba a hacer feliz terminó dejándote más vacío que antes. El trabajo que aceptaste a costa de tu familia. La relación que construiste sobre la mentira. O sea, el dinero que ganaste de una forma que no te deja dormir tranquilo. El mundo te dice que esas cosas son lo que necesitas. Que el éxito, el dinero, el poder, el placer son la meta. Pero cuando los consigues, descubres que adentro sigues vacío. Que las monedas de plata pesan más de lo que esperabas. Que el precio fue demasiado alto. Los sacerdotes le dijeron a Judas: es tu problema. Pero Dios nunca te dice eso. Cuando tú vas a Dios con tu pecado, con tu vergüenza, con tu fracaso, Dios no te da la espalda. La parábola del hijo pródigo que Jesús contó en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, nos muestra exactamente lo contrario. El hijo que se fue de la casa de su padre y que malgastó toda su herencia, que terminó comiendo la misma comida de los cerdos, un día decidió volver.
Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio venir y corrió a su encuentro. No esperó a que llegara. Corrió y lo abrazó, y le puso un anillo en el dedo, y le hizo una fiesta. Eso es lo que Dios hace cuando tú vuelves a Él. No importa cuánto tiempo hayas estado lejos, no importa lo que hayas hecho, Él corre hacia ti. Judas no fue a Dios, fue a los sacerdotes, y esa decisión le costó todo. Y entonces Judas hizo algo impulsivo. Arrojó las monedas en el templo, las tiró al suelo con furia y desesperación. Las monedas rodaron por el piso de piedra, y golpeando las columnas, resonando en el silencio sagrado del templo. Ya no las quería. El dinero por el que vendió a su maestro le quemaba las manos. Pero deshacerse del dinero no lo liberó de la culpa. Porque el problema nunca fueron las monedas. El problema era lo que había en su corazón. Y quizá tú, que estás escuchando esto ahora mismo, has vivido algo parecido. Quizá hiciste algo por interés, por conveniencia, por miedo, y ahora el resultado te persigue. Quizá intentaste arreglarlo, y las personas a las que acudiste te dijeron lo mismo que a Judas. Es tu problema. Quizá sientes que cargaste con algo durante años que no puedes soltar. Si es así, no dejes de escuchar, porque esta historia todavía no ha llegado a lo más importante. Si esta historia te está tocando el corazón, si sientes que Dios te trajo a este video por una razón, te pido que te suscribas a este canal. Aquí cada semana compartimos historias que alimentan el alma y fortalecen la fe. Dale al botón de suscribirse y a la campanita para que no te pierdas ninguna. Porque lo que viene ahora, lo que está a punto de revelarse en esta historia, es algo que necesitas escuchar. Lo que sigue es el final más oscuro de todas las Escrituras. El Evangelio de Mateo dice que después de arrojar las monedas, Judas salió del templo y fue y se ahorcó. Así de simple, así de brutal. Mateo no da detalles, no describe la escena, solo esas pocas palabras que caen como piedras sobre el corazón. Pero el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, nos da otra versión. En Hechos, capítulo 1, versículos 18 y 19, Lucas dice que Judas adquirió un campo con el dinero de su iniquidad, y que cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Dos versiones diferentes. Una dice que se ahorcó, la otra dice que cayó de cabeza, y su cuerpo se abrió. Los padres de la Iglesia y los estudiosos bíblicos han reconciliado estas versiones de una manera que tiene sentido histórico. Judas se ahorcó, y probablemente de un árbol en el campo que después se llamaría Acéldama, el campo de sangre. Y después de un tiempo, la cuerda o la rama se rompieron, y su cuerpo, ya en estado de descomposición, cayó y se reventó contra las rocas del barranco. El campo fue comprado con las 30 monedas que los sacerdotes no quisieron devolver al tesoro del templo. Mateo nos explica que los sacerdotes tomaron las monedas y dijeron que no era lícito echarlas en el tesoro del templo porque eran precio de sangre. ¡Qué ironía tan amarga! Ellos mismos habían pagado ese dinero para conseguir la sangre inocente de Jesús, y ahora les parecía demasiado sucio para guardarlo en el templo. Así que usaron las monedas para comprar el campo de un alfarero, o para sepultar a los extranjeros. Y Mateo nos dice que esto cumplió la profecía de Jeremías, que se refiere en realidad a un pasaje del profeta Zacarías, capítulo 11, versículos 12 y 13, donde se habla de 30 piezas de plata arrojadas al alfarero. Dios había anunciado este momento siglos antes, cada detalle, las 30 monedas, el campo del alfarero, la sangre inocente. Todo estaba escrito, todo estaba previsto. Y esto nos enseña algo fundamental sobre cómo trabaja Dios. Dios no fue sorprendido por la traición de Judas, no fue tomado desprevenido. Desde antes de la fundación del mundo, Dios sabía lo que iba a pasar, y aún así permitió que ocurriera. No porque apruebe el mal, sino porque su plan de salvación es más grande que cualquier maldad humana.
La traición de Judas fue el instrumento que llevó a Jesús a la cruz. Y la cruz fue el instrumento de la salvación de la humanidad entera. Dios tomó lo peor que el ser humano podía hacer, matar a su propio Hijo, y lo transformó en el acto de amor más grande de toda la historia. Si Dios puede transformar una crucifixión en salvación, puede transformar cualquier cosa en tu vida. Ese fracaso que te destruyó, esa enfermedad que te tiene postrado, esa traición que te partió el alma. Dios puede tomar todo eso y hacer algo nuevo. Algo hermoso, algo que hoy no puedes imaginar, pero que un día verás con claridad. El profeta Jeremías usa la imagen de un alfarero para describir cómo Dios trabaja con nosotros. En el capítulo 18 de Jeremías, Dios le dice al profeta que vaya a la casa del alfarero. Y allí ve cómo el alfarero toma una vasija que se ha echado a perder y la vuelve a moldear con sus manos hasta convertirla en una vasija nueva. Y Dios le dice, como el barro en las manos del alfarero, así son ustedes en mis manos. Tú no eres una vasija rota sin remedio. Eres barro en las manos de Dios, y Dios puede volver a moldearte. Puede tomar los pedazos de tu vida y hacer algo nuevo. No importa cuántas veces te hayas roto. No importa cuántas grietas tengas. En las manos de Dios, todo puede ser restaurado. Pero lo que pasó después en el lugar donde Judas murió tiene un significado que trasciende los siglos. Ese campo, Acéldama, el campo de sangre, se convirtió en un cementerio para extranjeros, para los que no tenían dónde ser enterrados, para los olvidados, para los que nadie reclamaba. Y hay algo profundamente conmovedor en eso. El dinero que fue el precio de la traición terminó sirviendo para dar sepultura a los más vulnerables. Como si Dios, incluso en medio de la tragedia más oscura, encontrara la forma de sacar algo bueno del mal. Eso es lo que Dios hace. Toma lo roto y lo transforma. Toma lo que el diablo usó para destruir y lo convierte en instrumento de misericordia. Y ahora llegamos a la pregunta que quizá has tenido en tu corazón desde que empezó este video. La pregunta que millones de personas se han hecho a lo largo de la historia. ¿Se salvó Judas? ¿Puede alguien que hizo lo que él hizo ser perdonado por Dios? Antes de responder, necesito que pienses en algo. Pedro también traicionó a Jesús esa misma noche. No lo vendió por dinero, pero lo negó 3 veces. 3 veces le preguntaron si conocía a Jesús. Y 3 veces Pedro dijo que no, que nunca lo había visto, que no tenía nada que ver con él. 2 traiciones en la misma noche. Judas vendió a Jesús con un beso. Pedro lo negó con palabras. Los 2 pecaron. Los 2 fallaron, los 2 traicionaron al hombre que más los amaba en el mundo. Pero sus destinos fueron radicalmente diferentes. ¿Cuál fue la diferencia? Pedro lloró amargamente. El Evangelio dice que cuando el gallo cantó, Pedro recordó las palabras de Jesús y salió y lloró amargamente. Pero después de llorar, Pedro hizo algo que Judas no hizo. Pedro esperó. Se quedó con los otros discípulos, no huyó para siempre, no se encerró en su culpa. Esperó, con todo el dolor y la vergüenza del mundo, a que Jesús resucitara. Y cuando Jesús resucitó, lo buscó. Le preguntó 3 veces si lo amaba, 1 vez por cada negación. Y Pedro, con lágrimas en los ojos, le respondió, «Señor, tú sabes que te amo». Pedro corrió hacia Jesús. Judas corrió lejos de él. Esa es la diferencia entre la tristeza según Dios y la tristeza del mundo. Pedro confió en la misericordia. Judas se ahogó en la desesperación. Pedro creyó que el amor de Jesús era más grande que su pecado. Judas creyó que su pecado era más grande que el amor de Dios. Piensa en eso con calma. 2 hombres, 2 traiciones, 2 arrepentimientos, pero un desenlace completamente opuesto.
Pedro se convirtió en el primer papa de la Iglesia, la roca sobre la cual Jesús edificó su comunidad de fe. Judas se convirtió en el símbolo eterno de la traición. ¿Qué cambió el destino de cada uno? No fue el tamaño del pecado, fue la dirección del arrepentimiento. Pedro corrió hacia la misericordia. Judas corrió hacia la soledad. San Agustín de Hipona, uno de los más grandes pensadores de la Iglesia, reflexionó profundamente sobre este contraste. Agustín, que antes de convertirse vivió una vida de pecado y excesos, entendía lo que significaba sentirse indigno del amor de Dios. Y enseñó que el arrepentimiento verdadero siempre nos acerca a Dios, nunca nos aleja. Si tu tristeza te lleva a buscar a Dios, es tristeza santa. Si tu tristeza te lleva a encerrarte en ti mismo, es tristeza destructiva. Oh. Quizá hoy te sientes más cerca de Judas que de Pedro. Quizás sientes que lo que hiciste fue tan grave que ya no hay marcha atrás. Pero escucha esto. Pedro también pensó eso. Cuando negó a Jesús por tercera vez y el gallo cantó, Pedro sintió que su mundo se derrumbaba. Pero en medio de esa oscuridad, Pedro hizo algo que Judas no pudo hacer. Esperó. No se rindió. Lloró, sí. Sufrió, sí. Pero no se rindió. Y 3 días después, cuando María Magdalena llegó corriendo diciendo que la tumba estaba vacía, Pedro fue el primero en correr al sepulcro. Corrió, no caminó. Corrió. Porque a pesar de todo, en el fondo de su corazón, aún todavía tenía un hilo de esperanza. Y ese hilo fue suficiente. Ese hilo lo salvó. Y esa, hermano, hermana, es la mentira más peligrosa que el enemigo puede meter en tu corazón. Hacerte creer que lo que hiciste es más grande que la misericordia de Dios. Hacerte creer que ya no hay vuelta atrás, que ya es demasiado tarde, que Dios no puede perdonarte. Eso es una mentira. Es la misma mentira que destruyó a Judas. Jesús dijo en la última cena unas palabras terribles sobre el que lo traicionaría. En el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 21, dijo: «Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido». Esas palabras son estremecedoras y han sido interpretadas de muchas formas a lo largo de la historia. Algunos las leen como una condena definitiva, como si Jesús estuviera diciendo que Judas está perdido para siempre. Pero otros teólogos y padres de la Iglesia señalan que Jesús no dice que Judas está condenado. Dice que le hubiera sido mejor no haber nacido. Es una expresión de dolor profundo, de compasión, de lamento por el sufrimiento que Judas iba a causarse a sí mismo. La Iglesia Católica nunca ha declarado oficialmente que Judas esté en el infierno. Esto es importante que lo sepas. La Iglesia ha canonizado a miles de santos, declarando que están en el cielo. Pero nunca ha declarado que una persona específica esté condenada, ni siquiera Judas. Porque el juicio final pertenece solo a Dios. Y la misericordia de Dios es un misterio que supera nuestra capacidad de comprensión. El Papa Benedicto XVI, en una de sus catequesis sobre los apóstoles, habló sobre Judas con una profundidad que merece ser recordada. Dijo que la historia de Judas es una invitación a reflexionar sobre la complejidad del corazón humano. Que Judas no era un demonio desde el principio, era un hombre que fue elegido por Jesús, que caminó con él, que fue testigo de su amor. Pero que poco a poco, paso a paso, fue cerrando su corazón a la gracia. Fue dejando que la avaricia, la desilusión y el orgullo construyeran un muro entre él y Dios. Y eso es exactamente lo que nos pasa a nosotros cuando dejamos que un pecado pequeño crezca sin atenderlo. Nadie se aleja de Dios de un día para otro. Es un proceso lento, silencioso. Primero dejas de rezar un día, luego una semana, luego un mes. Primero dices una mentira pequeña, luego una más grande. Luego ya no sabes cuál es la verdad. Primero faltas a misa un domingo, luego 2,
Luego ya no recuerdas cuándo fue la última vez. Y un día te despiertas y te das cuenta de que estás muy lejos de donde empezaste, de que las 30 monedas de plata se acumularon en tu bolsa sin que te dieras cuenta. Zito, pero aquí está la buena noticia. Mientras estés vivo, nunca es demasiado tarde para dar la vuelta, para soltar las monedas, para volver a casa. ¿Qué hubiera pasado si Judas, en vez de ahorcarse, hubiera corrido al pie de la cruz? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera arrodillado frente a Jesús crucificado y le hubiera dicho, «Señor, perdóname, he pecado contra ti»? Piensa en el buen ladrón, el criminal que estaba crucificado junto a Jesús, un hombre que había cometido crímenes toda su vida, que merecía su castigo según la ley. Y en el último momento, con su último aliento, le dijo a Jesús, «Acuérdate de mí cuando estés en tu reino». Y Jesús le respondió, «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Hoy, no mañana, no después de pagar una penitencia, hoy. Si Jesús pudo perdonar a un criminal en el último segundo de su vida, ¿no podría haber perdonado a Judas si Judas se lo hubiera pedido? La tragedia de Judas no es que haya pecado. Todos pecamos. La tragedia de Judas es que no creyó que podía ser perdonado. Se dejó consumir por la desesperación en vez de dejarse abrazar por la misericordia. Y ese es el verdadero peligro, no el pecado en sí, sino perder la esperanza en el perdón de Dios. San Juan Pablo II, en su encíclica sobre la misericordia divina, habló sobre el misterio del arrepentimiento y la desesperación. Enseñó que la desesperación es, en cierto sentido, un pecado contra el Espíritu Santo. No porque Dios no pueda perdonar, sino porque el que se desespera se cierra a sí mismo al perdón. Es como si alguien se estuviera ahogando y un rescatista le extendiera la mano, pero el que se ahoga rechazara la mano porque cree que no merece ser salvado. Dios siempre extiende la mano. Siempre. Incluso a Judas le extendió la mano. En la última cena le dio pan. En el huerto lo llamó amigo. Pero Judas no tomó esa mano. No porque la mano no estuviera ahí, sino porque sus ojos estaban tan llenos de oscuridad que ya no podía verla. ¿Y tú? ¿Y que estás escuchando esto ahora mismo, necesitas saber algo? No importa lo que hayas hecho, no importa qué tan lejos sientas que te alejaste de Dios, no importa si traicionaste a alguien, si mentiste, si robaste, si fallaste de la peor manera posible. La mano de Dios sigue extendida hacia ti, ahora mismo, en este momento, mientras escuchas estas palabras. Hay noches en que sientes que Dios no responde. Hay momentos en que piensas que ya es demasiado tarde para ti, que lo que hiciste no tiene arreglo, que la gente nunca te va a perdonar, que ni siquiera Dios puede sacar algo bueno de lo que tú rompiste. Pero si hay algo que esta historia nos enseña, es que el problema de Judas no fue la traición, fue la desesperanza. Judas tenía remordimiento. Le faltó esperanza. Pedro tenía remordimiento y esperanza. Y esa esperanza lo salvó. La primera enseñanza de esta historia es que la desesperación es más peligrosa que el pecado, porque el pecado tiene remedio. Se llama confesión, se llama arrepentimiento, se llama la misericordia infinita de Dios. Pero la desesperación te cierra la puerta al remedio, te convence de que no hay salida. Te encierra en una cárcel que tú mismo construyes dentro de tu cabeza. Santa Faustina Kowalska, la gran apóstol de la Divina Misericordia, escribió en su diario que Jesús le dijo que las almas que más le duelen no son las que pecan, sino las que no confían en su misericordia después de pecar. Jesús le dijo que la falta de confianza en su bondad lo hiere más que el pecado mismo. Piensa en eso un momento. A Dios le duele más que no confíes en su perdón que el pecado que cometiste. Quizá tú estás cargando algo desde hace años.
Quizá hubo un aborto del que nunca has hablado, un engaño que destruyó tu matrimonio, una mentira que lastimó a alguien que amabas, un hijo al que no le diste el tiempo que merecía, un padre al que no le pediste perdón antes de que se fuera, y sientes que ese peso es demasiado grande, que Dios no puede perdonar algo así. Escúchame bien, Dios ya lo sabe, y Dios ya lo perdonó en la cruz. Lo único que falta es que tú lo aceptes, que tú recibas ese perdón, que tú sueltes la cadena. Si estás cargando una culpa que no puedes soltar, escúchame bien. Dios no te está señalando con el dedo. Dios te está abriendo los brazos. Él ya sabe lo que hiciste, lo supo antes de que lo hicieras, y aún así te sigue amando. ¿Cómo lo sabemos? Porque en la cruz Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso lo dijo mientras lo estaban matando, mientras los clavos le atravesaban las manos, mientras la sangre le corría por la frente. Si Jesús pudo perdonar a los que lo estaban crucificando, puede perdonarte a ti. La segunda enseñanza es que nunca es demasiado tarde para volver a Dios. Mientras haya aliento en tu cuerpo, hay oportunidad de arrepentirte. El buen ladrón lo demostró en la cruz. Se arrepintió con su último suspiro y Jesús le abrió las puertas del paraíso ese mismo día. Quizá llevas años alejado de la iglesia. Quizá no te has confesado en décadas. Quizá sientes vergüenza de entrar a un templo después de lo que has hecho. Pero Dios no necesita que seas perfecto para recibirte. Necesita que seas sincero. Como Pedro, que con lágrimas en los ojos dijo, Señor, tú sabes que te amo, a pesar de todo. Eso es suficiente. Eso es todo lo que Dios te pide. Que seas honesto con Él. Que le digas lo que sientes. Que le abras la puerta de tu corazón, aunque esté roto. La tercera enseñanza es sobre el poder destructivo de la avaricia y el apego a lo material. Judas vendió a Jesús por 30 monedas de plata. El precio de un esclavo. Cambió lo eterno por lo temporal. Cambió el amor por el dinero. Cambió la luz por la oscuridad. Y nosotros, sin darnos cuenta, a veces hacemos lo mismo. No vendemos a Jesús con un beso, pero lo dejamos de lado por el trabajo, por las preocupaciones, por la ambición, por las cosas que queremos comprar, por el estatus que queremos mantener. Cada vez que ponemos algo material por encima de nuestra relación con Dios, estamos repitiendo, a nuestra escala, del error de Judas. No necesitas más cosas para ser feliz. Necesitas más Dios. Necesitas más oración, más silencio, más tiempo frente a Él, más rosarios rezados con el corazón, más misas donde tu alma se alimente. Las 30 monedas de plata no le dieron paz a Judas, le dieron tormento. Y las cosas del mundo tampoco te van a dar la paz que tu corazón necesita. Esa paz solo la da Dios. La cuarta enseñanza tiene que ver con la comunidad. Fíjate en algo. Cuando Judas se sintió culpable, fue a buscar a los sacerdotes. No fue a buscar a Pedro. No fue a buscar a Juan. No fue a buscar a los otros discípulos. Fue a buscar a las personas equivocadas, a las que lo habían usado, a las que no les importaba su alma. Y le dijeron, es tu problema. Si Judas hubiera ido con los otros apóstoles, si se hubiera arrodillado frente a ellos y les hubiera dicho lo que hizo, quizá la historia sería diferente. Quizá hubieran llorado juntos. Quizá hubieran orado juntos. Quizá lo hubieran acompañado en su dolor hasta que Jesús resucitara y pudiera perdonarlo cara a cara. Por eso es tan importante rodearte de personas de fe. Personas que cuando caes no te dicen es tu problema, sino te dicen vamos juntos a pedirle ayuda a Dios. Tu familia de fe, tu comunidad parroquial, el grupo de oración de tu barrio, la vecina que reza el rosario contigo por las tardes. Y esas personas son tu red de salvación. No te aísles. No cargues solo con tu cruz.
Jesús mismo cayó 3 veces camino al Calvario y necesitó que Simón de Cirene lo ayudara a cargar la cruz. Si el Hijo de Dios necesitó ayuda, tú también puedes pedirla. Hay un dicho que se repite en muchas comunidades católicas de México que dice: la fe que se vive sola, se muere sola. Y es verdad. La fe necesita comunidad como el fuego necesita leña. Una brasa sola se apaga, pero muchas brasas juntas mantienen el fuego vivo durante toda la noche. Por eso Jesús no fundó una fe individual. Fundó una iglesia, una comunidad, un pueblo, porque sabía que solos somos frágiles, pero juntos, hoy somos fuertes. Judas se aisló, se alejó del grupo, cargó su culpa en soledad, y la soledad lo consumió. No cometas el mismo error. Si estás pasando por un momento difícil, busca a tu comunidad de fe. Busca al grupo de oración de tu parroquia. Busca a esa amiga que reza el rosario contigo. Busca al sacerdote que te conoce desde que eras niño. Ábrele tu corazón a alguien. No cargues solo. Y hay una quinta enseñanza que quizá es la más importante de todas. La historia de Judas nos enseña que Dios no elige a personas perfectas. Jesús eligió a Judas sabiendo lo que iba a hacer. Lo incluyó entre sus 12. Le dio responsabilidades. Ochi le confió la bolsa del dinero. Caminó con él durante 3 años. ¿Por qué? Porque Dios no elige según la perfección humana. Elige según su propósito divino. Y a veces su propósito incluye dejar que elijamos libremente, aunque elijamos mal. Dios nos dio libre albedrío, la capacidad de elegir entre el bien y el mal, y respeta esa libertad incluso cuando la usamos en su contra. Judas tuvo 1000 oportunidades de cambiar de rumbo. Cada día junto a Jesús era una invitación a la conversión. Cada milagro que presenció era un llamado. Cada enseñanza que escuchó era una semilla. Pero eligió no escuchar. Eligió las monedas en vez del amor. Eligió la desesperación en vez de la esperanza. Y Dios respetó su elección, aunque le rompiera el corazón. Esto nos enseña algo hermoso y terrible al mismo tiempo sobre Dios, que nos ama tanto que nos deja libres. Un Dios que nos obligara a amarlo no sería un Dios de amor. Sería un tirano. El amor, por definición, tiene que ser libre. Tiene que ser elegido. Y eso significa que también podemos elegir rechazarlo. Cada día de tu vida es una elección. Cada mañana que amanece, Dios te pone delante la misma pregunta que le puso a Judas. ¿Me eliges a mí o eliges las monedas de plata? ¿Eliges la luz o eliges la oscuridad? ¿Eliges confiar en mi misericordia o te hundes en la desesperación? Nisha. Y cada día, con cada pequeña decisión, tú escribes tu respuesta. Cuando eliges rezar en vez de quejarte, estás eligiendo a Dios. Cuando eliges perdonar en vez de guardar rencor, estás eligiendo a Dios. Cuando eliges ir a misa aunque tengas sueño, estás eligiendo a Dios. Cuando eliges hablar con la verdad aunque te cueste, estás eligiendo a Dios. Y cada una de esas pequeñas elecciones te aleja un paso más de la oscuridad en la que Judas se perdió. No esperes a tomar una gran decisión heroica. La santidad se construye con decisiones pequeñas y cotidianas, con el rosario que rezas mientras cocinas, y con la paciencia que le tienes a tu esposo cuando llega cansado, con la sonrisa que le das a tu nieto cuando te sientes mal, con la misa del domingo a la que vas aunque te duelan las rodillas. Esas son las decisiones que definen tu vida. Esas son las decisiones que te mantienen cerca de Dios. Pero tú no tienes que tomar la misma decisión que Judas. Tú puedes elegir diferente. Hoy, ahora, en este momento. Si hay algo que necesitas confesar, ve y confiésalo. Busca a un sacerdote. No te dé pena. No te dé vergüenza. Los sacerdotes han escuchado de todo. Y el sacramento de la confesión es el abrazo más grande que Dios te puede dar en esta tierra. Usa.
Cuando te arrodillas frente al confesionario y dices tus pecados con honestidad, es como si Judas hubiera vuelto al huerto de Getsemaní y le hubiera dicho a Jesús: «Señor, perdóname». Y Jesús le hubiera respondido: «Ya te perdoné antes de que me lo pidieras». Si hay alguien a quien necesitas pedir perdón, hazlo. Llama a esa persona, escríbele un mensaje, toca su puerta. Quizá te rechace, quizá no quiera escucharte. Eso no importa. Lo que importa es que tú des el paso, que liberes tu corazón de esa cadena. Dios se encargará del resto. Si hay alguien a quien necesitas perdonar, hazlo también. Quizá alguien te traicionó a ti. Quizá alguien te hizo un Judas en tu vida. Alguien en quien confiabas y te vendió. Alguien que te besó en la mejilla mientras te apuñalaba por la espalda. El rencor que sientes es comprensible, pero ese rencor no le hace daño a quien te lastimó. Te hace daño a ti. Perdonar no es decir que lo que te hicieron estuvo bien. Perdonar es soltar la cadena que te ata a esa persona y a ese dolor. Perdonar es decirle a Dios: «Yo no puedo con esto, te lo entrego a ti». Hay una costumbre hermosa en México que refleja exactamente esto. Cuando alguien está sufriendo, cuando tiene un problema que no puede resolver, cuando un ser querido está enfermo o cuando el corazón se siente demasiado pesado, va a la iglesia y enciende una veladora. No es magia, no es superstición, es un acto de fe profundo. Es decirle a Dios: «Esta llama representa mi oración. Este dolor que cargo te lo dejo aquí, frente a tu presencia». Y la veladora sigue ardiendo cuando tú te vas. Sigue orando por ti mientras tú vuelves a tu casa, a tu trabajo, a tu vida. Es la oración que no se apaga. Si Judas hubiera encendido una veladora en vez de tirar las monedas, quizá la historia sería diferente. Si en vez de buscar a los sacerdotes que lo usaron, hubiera buscado a Dios en el silencio de su corazón, quizá habría encontrado la paz que le faltaba. Hay otra costumbre que nuestros abuelos practicaban y que tiene un poder espiritual enorme. La manda, la promesa a Dios o a la Virgen. Ir caminando de rodillas hasta el altar de la Virgen de Guadalupe, llevar flores al santuario, rezar una novena completa. No son actos mágicos, son expresiones de un corazón que quiere demostrar que su arrepentimiento es sincero, que está dispuesto a sacrificar algo, a ofrecer algo, como señal de que su conversión es real. Tú no necesitas ir de rodillas hasta la basílica para que Dios te perdone, pero sí necesitas un gesto concreto que marque el inicio de tu camino de regreso. Quizá es ir a misa este domingo después de años sin ir. Quizá es buscar un sacerdote para confesarte. Quizá es llamar a tu hijo, a tu hija, a tu hermano, o así decirle las palabras que llevas años guardando. Quizá es arrodillarte esta noche frente a la imagen del Sagrado Corazón que tienes en tu sala y decirle a Jesús, con tus propias palabras, lo que sientes. No importa cómo lo hagas. Lo importante es que lo hagas, que no dejes pasar un día más cargando un peso que Dios quiere quitar de tus hombros. Y si no sabes cómo empezar, te voy a dar una oración que puedes repetir ahora mismo. No necesitas estar en una iglesia, no necesitas estar de rodillas, puedes decirla en tu corazón, tal como estás, donde estás, ahora mismo. Señor Jesús, yo sé que te he fallado. Sé que a veces me he alejado de ti por miedo, por orgullo, por las cosas del mundo. Pero hoy vengo a ti como Pedro, no como Judas. Vengo con mi vergüenza, pero también con mi esperanza. Vengo con mi pecado, pero también con mi fe en tu misericordia. Señor, tú sabes que te amo a pesar de todo. Perdóname, abrázame, no me sueltes, y ayúdame a nunca perder la esperanza en tu perdón. Amén. Si rezaste esa oración con sinceridad, algo cambió en tu corazón en este momento. Quizá no lo sientes todavía. Quizá no hubo truenos ni relámpagos. Quizá no escuchaste la voz de Dios resonando desde el cielo. Pero te aseguro que algo se movió.
Porque Dios no necesita que seas elocuente. No necesita que reces de memoria oraciones perfectas. Necesita que le hables con el corazón. Y si lo hiciste, Él te escuchó. San Agustín decía que nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en Dios. Quizá tú has sentido esa inquietud durante años. Esa sensación de que falta algo. De que por más que trabajes, por más que te esfuerces, por más que acumules cosas, hay un vacío que nada puede llenar. Ese vacío tiene la forma exacta de Dios. Solo Él puede llenarlo. Y esta noche, cuando te acuestes a dormir, antes de cerrar los ojos, repite esa oración. Señor, tú sabes que te amo, a pesar de todo. Y verás cómo poco a poco, día a día, la paz empieza a llegar. No como la da el mundo, sí que es temporal y frágil, sino como la da Dios, que es profunda e inquebrantable. La historia de Judas es una de las más tristes de la Biblia. Un hombre que lo tuvo todo, que caminó con Dios hecho carne, que escuchó las palabras de vida eterna directamente de los labios de Jesús, y que lo perdió todo por 30 monedas que terminaron tiradas en el piso de un templo. Pero la historia de Judas no es solo una historia de tragedia. Es una historia de advertencia y de esperanza al mismo tiempo. Advertencia porque nos muestra lo que puede pasar cuando dejamos que la avaricia, la desesperación o la falta de fe nos alejen de Dios. Y esperanza porque nos muestra que, incluso en medio de la traición más grande, y Jesús siguió llamando amigo a su traidor. Siguió amándolo. Siguió extendiéndole la mano. Si Jesús amó a Judas incluso en el momento de la traición, imagínate cuánto te ama a ti. A ti que estás aquí, escuchando estas palabras, buscando a Dios con tu corazón. A ti que a pesar de tus errores, a pesar de tus caídas, a pesar de tus noches oscuras, sigues aquí. Sigues creyendo. Sigues buscando. Eso le importa a Dios más de lo que puedes imaginar. Y quiero que pienses en algo más antes de que nos despidamos. La historia de Judas no se repite solo en las grandes traiciones. Se repite en pequeñas decisiones diarias. Cada vez que elegimos el orgullo en vez del perdón, nos estamos eligiendo las monedas de plata. Cada vez que preferimos guardar rencor en vez de tender la mano, estamos caminando hacia el campo de sangre. Cada vez que nos alejamos de Dios porque sentimos que ya no nos merece, estamos repitiendo la desesperación de Judas. Pero también, cada vez que elegimos perdonar, estamos siendo como Pedro. Cada vez que nos levantamos después de caer, estamos siendo como Pedro. Cada vez que decimos, Señor, tú sabes que te amo, a pesar de todo lo que he hecho, estamos eligiendo la vida en vez de la muerte. La esperanza en vez de la desesperación. La luz en vez de la oscuridad de aquella noche en que Judas salió del cenáculo. Dosaimo, la tradición cristiana recuerda el campo de Acéldama como un lugar de muerte. Pero también recuerda que en ese mismo campo se dio sepultura a los extranjeros, a los que no tenían hogar, a los que nadie reclamaba. Incluso el dinero de la traición sirvió para un acto de misericordia. Y eso me dice algo poderoso sobre Dios, que Él puede tomar hasta el peor acto humano y convertirlo en instrumento de compasión. Que nada está fuera de su alcance, que nada es tan oscuro que su luz no pueda iluminar. Recuerda las palabras de Jesús en la cruz, que recoge el Evangelio de Lucas en el capítulo 23, versículo 34. Padre, perdónalos, oso porque no saben lo que hacen. Esas palabras no fueron solo para los soldados romanos, no fueron solo para los sacerdotes que lo condenaron. Fueron para Judas, fueron para Pedro, fueron para ti y fueron para mí. Jesús ya nos perdonó. En la cruz, hace más de 2000 años. Solo falta que abramos el regalo. Dios no te ha abandonado, nunca lo hará. Y si hoy llegaste a este video es porque Él tiene algo preparado para ti que todavía no puedes ver. Pero pronto lo verás. Ten fe.
Gracias por quedarte hasta el final. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Y recuerda, y cada semana hay una nueva historia esperándote en este canal. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Porque a veces un video puede ser la forma en que Dios le habla a alguien que está sufriendo en silencio. Sé tú ese mensajero. Hasta el próximo video. Que Dios te guarde y te ilumine.